Si les parece, comenzamos a presentar a quienes nos van a acompañar en la noche de hoy. Vos sos parte de mi vida, pero hoy he decidido abandonarte. Tambor, vos sos parte de mi vida, pero hoy he decidido abandonarte. Es música, compositora, cantante, tocadora, pero también activista social afrofeminista. Es secretaria de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, integra el grupo asesor de candombe de la Intendencia y es concejala vecinal del municipio C. Ya estoy cansada de repicar. Isabel Chabela Ramírez nació en el barrio Palermo en el año 1958, hace 68 años, y de hecho es una de aquellas testigos del desalojo de Ancina en aquel enero del año 1979. Como ella misma dice, Palermo es mi cuna, mi escuela y mi escenario, porque allí forjó su identidad y se ganó un lugar como tocadora y también como compositora. Las calles de mi barrio Ancina las recorro yo, y en ellas contemplo con mucha emoción a mi gente que camina. Chabela ha trabajado la identidad de la mujer afro, fue parte de la agrupación Amandla en el año 1980, un primer grupo de tamborileras afro desafiando el hegemónico universo masculino. Fundó y lideró el coro femenino Afrogama en el 95, reuniendo voces silenciadas, y ha participado como responsable del espacio Mujeres Bailando entre el año 1996 y 97 y también en la organización Mundo Afro hasta el año 2007. Muchas naciones llegaron tras de su reina africana, minas, congos y bengueles, junto a Mallices. Hoy San Felipe y Santiago se viste toda la usanza, Cabindango, las molembos y mozambiques. Chabela fue integrante de distintas comparsas, desde Concierto Lugolo, Sinfonía de Ancina, Estrellas Negras y Valores de Ancina. En 2015, como parte del proyecto Voces Femeninas del Candombe, Chabela grabó junto a otras cantantes afro el tema Valores Ancina, una obra que pretende homenajear, reivindicar la cultura afro y la tradición ancestral. Que no falten los valores para poder convivir, que resuenen los tambores incitando a transmitir. Los ancestros nos indican que tenemos que salir a homenajear al barrio Ancina. Chabela es toda una institución femenina del candombe y como tal ha sido convocada para cantar en distintos proyectos. Este es un ejemplo entre varios, una canción de Nico Ibarburu en el que abraza a la tradición de distintas generaciones, Mulata en chancletas. Ponte linda con tu bata de todos colores, arrebata el Congo grande y los cascabeles, mientras yo con mis cencerros los voy llamando a todos los morenos a candombear. Salió. Por supuesto que es una versión que es parte del trabajo discográfico de Nico Ibarburu por las canciones de Pedro Ferreira, figura legendaria, no solamente del candombe, sino de la fusión de la diáspora centroamericana con el candombe. Las nuevas generaciones la tienen como una clara referente. Esta es la coda, la parte final de una de las canciones, por ejemplo, de Facu Balta. Donde por lo regular la autenticidad de la persona parece que no sirve, parece que no existe. Esto de montar un personaje, mostrarse como lo que uno no es, voy fantaseando, me voy autoconvenciendo de que ese soy yo o que esa soy yo. Yo no soy eso. Y a veces te pones a pensar, ¿hacerlo para qué? ¿Hacerlo para quién? Yo lo único que busqué siempre fue la libertad. En el año 2016, hace exactamente una década, a sus 58 años, Chabela pudo grabar su propio álbum, De Tambores y de Amores, 12 canciones que van desde expresiones musicales afroreligiosas, tangos, milongas, milongones y candombes más clásicos. El candombe es el que nos da su fuerza para luchar, trabajar y avanzar. El candombe es raíz ancestral, es nuestra identidad, ritmo de mi Uruguay, Uruguay.
10 años después, Chabela ya suma nuevo repertorio para otro trabajo discográfico, pero antes decidió adelantar algunas canciones en un concierto que tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio a las 20:30 horas en la Sala Camacuá. Y para mí es un enorme placer darle la bienvenida a Chabela Ramírez, a Isabel Chabela Ramírez, también acompañada en este caso de Alejandro Luzardo, una figura también de largo recorrido en este universo que cruza desde el candombe al jazz. Lo he visto en distintas formaciones, y anda por aquí también Juan Álvarez a cargo del tambor piano, que van de alguna manera también a acompañar a Chabela en algunas versiones, algunas interpretaciones en vivo. Un placer que anden por acá. Muchas gracias. Y nosotros también contentos de poder llegar a este lugar, porque por lo regular la música afro-candombe no es muy difundida, así que... Mira, ya le hicimos tremendo homenaje a Chichito Cabral. Y aprovecho y les pregunto qué significó la obra o la carrera de Chichito Cabral, muy involucrado también en el universo del candombe, a pesar de no haber nacido ni en Barrio Sur, ni en Palermo, pero vivió en ni Palermo, en Colón. Chichito. Vivió en Palermo, Sí. pero mayormente estaba radicado en la Mondiola, y de ahí él se expandió al candombe. Yo la época que tuve más contacto con Chichito era cuando vivía en Magallanes, entre Isla de Flores y Durazno. Él iba a pescar siempre, Claro, con la ahí va. compañera de él, y siempre conversábamos, porque yo era y sigo siendo fanática de aquel primer disco del Tótem, donde Chichito había hecho aquella canción Orejas, ¿te acordás? Claro, seguro. Y tuve la oportunidad de... Lo recuerdo con alegría, ¿no? En un lugar que era cerca de acá, fuimos a actuar una noche y varios músicos de candombe y eso, y estaba Chichito. Y Chichito cantó Orejas, y Orejas duró más o menos 10 minutos. Yo decía, ay, las orejas de Chichito, ¿cómo están las orejas del perro? Pero no, con alegría lo recuerdo, porque es una persona muy, muy agradable. Tiene 89 años ya, Chichito. Sí. Bueno, y había sufrido más recientemente, ¿no? La El asesinato pérdida. de su hijo. Sí, terrible. Sumado a todas las dolencias físicas que ya tenía de por sí, pero una figura legendaria. Bueno, Sí. con eso te quiero decir que el candombe también ha tenido lugar esta semana, antes incluso de darle la bienvenida a ustedes. Yo decía recién, grabaste tu primer trabajo solista a los 58 años. 57. A los 57. Ahora tengo 67. Ahí No va. quiero agregarme más de lo que tengo con lo que tengo acá. No, pero sabes que estaba rememorando que Lágrima Ríos grabó su primer trabajo solista cuando tenía 48 años. No sabía. ¿no? Sí. Pero Luego de era- un largo recorrido también, ¿no? Claro, porque era con ese quinteto que tenía Lágrima. Ella grabó con la formación de guitarras que consiguió conformar Hilario Pérez. Él se puso el cuadro al hombro, él asumió la producción general de ese trabajo discográfico, y ella pudo grabar su primer trabajo a los 48 años. Y tenía tangos. En ese momento tenía duda, tangos. Sí, sin sí, duda. sí. Pero no grabó candombes en esa época. Otra vecina tuya también. Sí, Lágrima era una genia. Te puedo asegurar, una genia. La recuerdo con muchísimo cariño. Era buena madrina también de las jóvenes afro que querían meterse en el Sí. universo de la canción. Sí. Fue una mujer que daba muy para adelante a las que veníamos atrás, ¿no? Era muy generosa, te trataba muy bien, porque hubo una época en la cual, yo nací en el 58, imagínate que en los 70 y pico, cuando era un adolescente y ya empezaba a cantar, habían varias cantantes en la época, y no todas eran amables. Estaba muy... el tema del candombe estaba ahí, de la competencia en el candombe estaba como muy enraizado, y te trataban mal, ¿viste? Te trataban bien, pero Lágrima no, Lágrima. Dentro de la misma comunidad afrodescendiente no había tanta gentileza en todo. No había mucha gentileza, no había gentileza de nadie con nadie, ni de blanco con negro, ni de negro con negra, ni nada. No había gentileza. Había una actitud muy, muy ruda, se puede decir. Y además de Lágrima, ¿a quienes identificás como habilitadoras, como aquellas que te dieron para adelante? Mi tía Carmen Abella, era más allá que fuera la hermana de mi madre, pero ella, todas las tamborileras no había en aquella época, no muchas, pero todas las candomberas y candomberos, chiquilines, ella decía sobrinos, a todos les decía. Somos los que ahora tenemos 60 y pico, ¿no? Pero en cualquier lugar donde estuviera, ella siempre protegía a todo el mundo. Porque muchas veces ibas a un lugar, era muy común que fueras a tocar a algún lugar y terminabas y no te quisieran pagar y todo eso, ¿no? Pero mi tía Carmen siempre estaba ahí, al golpe del balde. Caía como policía, sí. Sí. A mi sobrino, cuidadito, decía ella. A ella le dedicas una canción en Sí, tu trabajo sí. discográfico. Sí.
¿Esa composición tuya, 100%? No. Esa era una canción que ella cantaba. Claro, cuando venís de una familia que todos cantan, es natural. Vos que en un cumpleaños, yo veo ahora la rueda de candombe y yo pienso, parece los cumpleaños de mi familia cuando yo era chica, porque realmente eso, ¿no? Aparecían canciones de todos lados y cuando llegaba mi tía Carmen, bueno, ahí era lo mejor, ¿no? Porque después ella decía, ay, no quiero cantar chiquilines, no. Y a los 5 minutos había que decirle, bueno, deja de cantar a otro. Porque era divina mi tía. Ahora que vos la nombraste, la rueda de candombe, tengo acá a Alejandro, que es parte, ni que hablar de esta rueda, ¿no? Yo lo visoro ahí como casi como un cacique de la rueda de candombe, porque es uno de los más grandes, ¿no? Uno de los más veteranos de la rueda. Sí. O el más veterano. El más veterano. ¿Qué sentís vos con este fenómeno social que se ha desatado a partir de, a mí me encanta. De esta concentración? Y la otra estaba medio ofendida yo, porque vi en un lugar que decía, una rueda de candombe. Yo le digo a mi hijo, pero che, nene, hay otra rueda de candombe y parece que hay un montón. Y yo pensaba que era la única. Yo fui a cantar con ellos en las ruedas, cuando se hicieron en la Rambla la primera vez y eso. A mí me encanta. Es un cumpleaños de familia. Y está bárbaro porque mucha gente que no tiene la más mínima idea del candombe canción, ahí tiene la oportunidad de aprender y de enamorarse también de esas letras que son preciosas, ¿no? Claro, porque lo que hace la rueda de candombe es recuperar un montón de repertorio de este género, ¿no? Del candombe canción que ha existido a lo largo de la historia. Hoy estábamos hablando de Pedro Ferreira, ni que hablar que Pedro Ferreira es uno de esos compositores que también circula en la rueda de candombe, ¿no? Además de los más contemporáneos, de Rada, de Chichito, de Georgino Goulart, de la propia Chabela Ramírez. Pero ellos cantan todo, y del Ale. Y claro, y autoría propia, sí, claro. Por supuesto. Ni que hablar. Sí, me rememoro y pienso que podría haber sido una festividad que se diera un sábado a la tarde, tanto en el edificio de Ancina como en el conventillo de Medio Mundo. Podría haber pasado eso, ¿no? Sucedía. Sucedía directamente en fiestas y cuestiones de familia, en esos patios grandes. ¿Cómo no iba a suceder? Y en Ancina ya era más difícil porque Ancina era 2 bloques de viviendas, sí. Y en fiestas muy grandes, sí. En Navidad, fin de año, eso sí. La cantarola nunca faltó, nunca. Claro, porque la estructura de los dos espacios son bien distintas, ¿no? Sí, Uno claro. es un conventillo propiamente, como es el Medio Mundo, y el otro es un edificio inquilinato donde entraba más cantidad de gente, con una calle entre medio, claro, que se llamaba Particular en una época, ¿no? Al principio, nunca se empezó a llamar Ancina a partir de la segunda década del siglo XX. Fue un hombre afro que ya no recuerdo bien si fue Marcelino Botaro o cuál de ellos, que luchó mucho para ponerle el nombre de Joaquín Lencinas, ¿no? Claro. Que, absolutamente olvidado por la historia, que recién se reconoce como comandante de la Fuerza de Artigas en el 2017, ¿no? Y que tenía un vínculo también con la cultura, ¿no? No solamente sí, a nivel estratégico bélico. Sí. Porque a pesar de que niegan de que Ancina haya escrito poemas, que haya escrito canciones, Ancina era un periodista, era un payador, pero él todo lo que iba pasando en las guerrillas en diferentes lugares, la noticia las daba con la guitarra. Y todavía hay gente que se da el lujo de decir que Ancina no sabía leer ni escribir, que es un mito que nosotros queremos creer los afros. Y Ancina, como tantas otras personas, le robó a la cultura hegemónica la posibilidad de leer y escribir, porque los hombres negros no podían saber leer y escribir. Él tuvo esa posibilidad. Él escribió el primer himno de la Escuela Libre de Purificación en 1816, 17. Entonces, ¿cómo no ponerle a una calle su nombre? Sin duda. Era un cronista de la época, ¿no? Sí. Los veo con los instrumentos, imagino que están preparados ya para una canción. Les voy a pedir una canción. Con esa canción nos vamos a ir a la pausa y vamos a volver a conversar y a seguir también repasando algo de la música que van a estar compartiendo el próximo jueves 25 en la Sala Camacuá. Y te voy a dejar planteada una pregunta antes de la canción. Vos viviste el desalojo de Ancina, año 1979, en aquel febrero, ¿fue? Enero. 79, 14 de enero un mes después del diciembre del desalojo del Medio Mundo. Sí. Tenías 20 años. En un rato después de la pausa me contás qué viste, qué sucedió. Pero antes nos vamos con una canción, ¿les parece? Claro, sí. De Eduardo, de la Luz, otro hermano de la vida. Así soy yo.
Otro ciudadano ilustre. Sí. Doy gracias al día en que vine a este mundo. Mi humilde familia me brindó su amor. Feliz fue mi infancia, llena de vagancia, con buenos amigos que tengo hasta hoy. Por eso canto, pues mi vida es así, llena de muchas emociones. Amo a la vida, brindo mi corazón. Este es mi mundo, así soy yo. Por eso canto, pues mi vida es así, llena de muchas emociones. Doy mi sonrisa, brindo mi corazón. Este es mi mundo, así soy yo. Y aunque por cierto no siempre he ganado, no quiero odios y menos rencor. Y el no ver solo defectos de otros hace a una darse sin miedo al dolor. Y le agradezco también a la vida los angelitos que me dio el Señor por el futuro y otras tantas cosas les canto hoy. Por eso canto, pues mi vida es así, llena de muchas emociones. Amo a la vida, brindo mi corazón. Este es mi mundo, así soy yo. Por eso canto, pues mi vida es así, llena de muchas emociones. Doy mi sonrisa, brindo mi corazón. Este es mi mundo, este es tu mundo, este es mi mundo, así soy yo. Este es mi mundo, así soy yo. Chabela Ramírez, Alejandro Luzardo, Juan Álvarez. No hay orilla como el Egua para inler, porque siempre está. Oyun tiene 7 sayas. Y como yo soy su amor, siempre estoy muy contenta. Esto es parte del repertorio de tu disco solista, este debut solista que tuviste ya hace una década atrás, de Tambores y de Amores, y es parte de esas expresiones afroreligiosas también que conviven con el universo del candombe, que también por supuesto está presente. ¿Cuál es tu vínculo con estas expresiones afroreligiosas? Mi vínculo es muy estrecho. Yo soy hija del Payango. No es que haya que estar ocultando absolutamente nada, porque cuando en la vida descubrís tanta mentira, tanta que hizo la Iglesia Católica en la sociedad uruguaya, buscás tus raíces y en esa búsqueda también encontrás cosas que de chica te decían, no se acerquen ahí porque es una brujería, ay, no se acerquen allá que es una brujería. La macumba, ¿no? Sí, la macumba, todo, pero tantas mentiras que yo decidí, yo tenía como 30 años cuando yo entré en la religión. Y no entré porque me dejó mi marido, ni porque quería sacar el 5 de oro, ni nada de eso. Entré a conciencia porque quería saber más, quería investigar más, y entendí que los orillas africanos me representaban. Eran parte de esa naturaleza que ves todos los días, porque ¿quién no ve la lluvia? ¿Quién no ve el sol? ¿Quién no escucha no siente el viento? ¿Quién no ve las hierbas? Eso se ve, se siente, se percibe y se cree.
y eso es parte indivisible de tu música también. ¿Cuánto ha contribuido este culto religioso también en tu desarrollo profesional como cantante? Porque también el culto es muy de celebrar desde ese lugar también, ¿no? En cada ceremonia. Yo no voy a muchas ceremonias, pero sí me he tomado el tiempo de escribir alguna canción para ellos, sobre todo para mi orilla de cabeza y los orillas que se conocen en este mundo que es tan controvertido y que no deja ver que existen. Y bueno, mi ofrenda es cantarles todo lo que pueda. Nos íbamos a la pausa. Yo te planteaba el recuerdo cuando tenías 20 años, de aquel año 79, en aquel enero del 79, cuando es desalojado el complejo habitacional de Ancina, ¿no? Que era uno de los lugares donde se reunían mayor cantidad de familias, no solamente afrodescendientes, sino también mucha familia migrante, que estaba radicada en ese lugar y que de un momento a otro, muy temprano en la madrugada, le golpearon para que desalojaran ese lugar y fueron trasladados con las pocas pertenencias que tenían hacia Martínez Reina o hacia algún otro conventillo, aquel que tuviera la posibilidad. ¿Qué recordás? ¿Cómo te impactó también en tu formación personal? Puedo contarte lo más terrible, porque yo tenía uno de mis mejores amigos, que es uno de mis mejores amigos hoy día también, Daniel Vera, que vivía en Ancina 1036, más mi madrina que vivía en Ancina 1024, mis amigas, todo, que 2 meses antes o 3 meses antes vino Daniel y nos dijo: chiquilina, me parece que nos tenemos que ir. Ay, Daniel, le dijimos nosotros, ¿a dónde vas a ir? Y no, vino Cedulón, decía Daniel. No, vino Cedulón, parece que nos tenemos que ir. Ay, no, dijimos, yo la primera. Decía, ay, no, nunca nos vamos a separar nosotros. Pasaron poquitos meses. Fue terrible. Yo ese día que fueron a desalojar Ancina, estaba con mi amigo en la vereda del frente, mirando todo el desalojo. Y a puteada limpia. No me da vergüenza decirlo, ¿no? Ahí vivían 600 familias. No era que... En un conventillo vive mucha gente también. Pero eran 600 familias, porque era Ancina, Isla de Flores, Minas y San Salvador. Ancina, Isla de Flores, Tacuarembó, hoy Carnelli y San Salvador. Claro, son 2 manzanas. Claro, 2 medias manzanas. Y eran viviendas de 3 pisos. Entonces era una hacia abajo y otra hacia con 3 pisos, y así era toda la estructura de todas las casas. Muchos niños, mucha gente. Es cierto esto que vos contás, que vivían los judíos pobres, los turcos pobres, los canarios pobres y los negros, obviamente. Toda la pobreza se concentraba ahí, pero de una manera que yo recuerdo cosas que... Esas cosas son lo que a mí me emociona todavía, porque era mucha la cordialidad, era mucha la educación, cosa que después no se vio. Claro, en la época de los militares no había esa educación en ningún lado, pero allí en Ancina, antes, mientras yo fui chica, que iba mucho a la casa de mis amigas y todo, la gente era, como eran todos los vecinos del barrio, ¿no? Era la gente tan educada, tan amorosa, me acuerdo que mi mamá nos decía siempre, a veces mi hermana no quería saludar, o yo no quería saludar, y pasaba el papá de Rubén Rada, Raulito, y decía mi mamá: chiquilinas, saluden a Raulito. Y nosotros, buenas tardes, Raulito, buenos días, Raulito. Y siempre decía lo mismo, y veía a mi hermano y decía: es igualito a Crique, que era mi abuelo, que había muerto muchos años antes. Pero la gente siempre tenía mucha simpatía, mucha cordialidad. Que era una familia extendida, yo creo que sí. No te voy a decir que nadie se peleaba con nadie, porque te mentiría, porque en todo el mundo y en todas partes eso ocurre. Pero los partidos de fútbol que se hacían ahí en Ancina, todo, la salida de los tambores, que no era todos los fines de semana, ni mucho menos, ¿no? No se trataba de eso. Era cada mes y medio. Era fantástico, era mágico, te puedo decir. Todo eso de un día para otro se muere, y la gente va a parar antes de ir a Martínez Reina, los tuvieron en Gonzalo Ramírez y Cuarén, en un lugar de subsistencias, familias que tenían mal o bien su casa, su lugar, separadas por nylon. Nylon los separaba.
iban prácticamente con lo opuesto, los camiones de la intendencia, como para uno no acordarse de Rachetti, acordarse de la peor manera, la gran trampa que hicieron, ¿no? Ahora, un paréntesis, Rachetti era el intendente de la ciudad de Montevideo, sí, obviamente en el proceso de la dictadura, ¿no? La persona más odiada. ¿En ese momento pensabas que el candombe quedaba exterminado? No, entendíamos que no. A pesar de los pesares, ¿no? La gente la gente de Coherencia y la gente de Ancina en algún momento ya empiezan a juntarse para tocar. Ya no es que los tuyos y los míos, no. Ya se armaban unas cuerdas que estaban más integradas. La gente que después se fue para el Cerro Norte y todo, venían de allá lejos, venían a los tambores, porque sabía que el 6 de enero, que todas se nucleaban fecha, igual. Se nucleaban en lo de Gustavo Oviedo, que Gustavo Oviedo ya no vivió, él nunca vivió en Ancina, él vivió en Tacuarembó y San Salvador. Antes de que desalojaran todo, ya su padre había comprado una casa en Isla de Flores entre Yaro y Tristán Narvaja. Y ahí fue como el segundo lugar donde juntarse. La gente caía sola. Sabía que era una cita obligada y que había que ir. Era muy emocionante. Y se bailaba a morir. Quienes no conocen un poco el proceso, el desalojo comienza primero en la zona del Cordón, ¿no? Ahí empieza el desalojo de los primeros conventillos, 65, 66. ¿Y qué hicieron ahí? Después desalojan el de Ancina, ¿no? Perdón, desalojan el de Medio Mundo, que eso es en el 78, en el 79, los primeros meses, en enero, como decíamos, el de Ancina. Sí, pero la gran trampa fue que cuando desalojan el conventillo de Gaboto, que fue el primero, inmediatamente, porque ese conventillo tuvo como 2 desalojos, en el segundo inmediatamente se pusieron a armar allí la Guardia Republicana. De un día para el otro no había nada, estaban ellos allí, la Guardia Republicana. Y después, sí, y en la aduana también habían desalojado. Mucha gente que fue a parar a Aparicio Saravia, al barrio Borro, todo, fue una política de exterminio cultural y de exterminio social tremenda, ¿no? Mirá cómo suena el candombe hoy. Desperdigado. Sí. Tremendo. Yo quiero hacerte una pregunta porque una de las canciones que también es parte de tu trabajo solista, el primero, el debut, te despedís del tambor. Y hoy yo hablaba que eras una de las fundadoras de las primeras agrupaciones de tamborileras, ¿no? Pero en un momento decís, me voy a despedir del tambor, ¿qué es esta canción? He decidido abandonar el tambor, vos sos parte de mi vida, pero hoy he decidido abandonarte, no es de mi lado ni mi corazón. Vos sabés que esa canción tiene una historia que me gusta contarla, no lo hago seguido, pero en el año, ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, en el año 1982 era el Mundial de España y ni bien termina el carnaval se arma un grupo para ir. Uruguay no iba a España porque Uruguay no iba a ir ni a la esquina. Se armó un grupo de samba y candombe para ir a España, en el cual me incluyen y yo me peleo con mi padre, todos esos dramas, y voy, ¿no? A tocar el tambor. No, voy a cantar. Vas a cantar. Porque era samba y candombe. Entonces varios de mis amigos, mis hermanos puedo decir, vamos juntos, un grupo de 20 y pico de personas, y el hombre venía, ensayábamos de lunes a domingo, 5 o 6 horas, 4 o 5 horas, de lunes a domingo durante 3 meses para ir al Mundial de España. Entonces, para hacerla corta, te cuento que esta canción la escriben Malumba, Eduardo Jiménez Malumba, y Julio César González Gonzalito, porque cuando llegamos allá, el señor, como tantas veces y tanta gente ha hecho con nuestra cultura, llegamos allá y había 2 o 3 actuaciones nada más, no había más nada. Quedamos en la nada y cuando ellos estaban bien desesperados también, ¿no? Porque era pleno de verano del 82 allá y todo, no teníamos acceso a nada, estábamos en situación muy difícil y siempre yo digo, fuimos a pasar hambre a España, igual yo me pasé 4 meses allá pasando mal, pero todo te enseña. Y cuando Malumba, esa letra la hicieron entre los dos y la música la hicieron entre los dos. Malumba dijo, yo no voy a tocar más, yo no toco más.
Y bueno, era una canción muy nostálgica. Y al final, bueno, volvemos juntos a Montevideo en octubre del 82. Y esa canción, Maluma la presenta en, no me acuerdo, en una comparsa, no me acuerdo cuál, pero con mucho dolor. Esa canción traía mucho dolor. Y yo dije, yo la tengo que seguir cantando porque fue parte de mi historia y fue parte de las grandes mentiras de las cuales somos víctimas muchas veces, pero la canción termina diciendo, no puedo. Porque seguimos siempre. La que puso no puedo, fui yo, porque la canción termina. Adiós tambor, te dijo ya. Y yo no voy a dejar nada, el tambor me va a dejar a mí. Entonces vos no dejaste de tocar el tambor, seguís tamborileando. Sí, pero yo no, por ejemplo, yo no cuelgo. Claro, yo tocás sentada. Yo toco sentada con mis compañeras cuando estamos ensayando y todo eso. ¿Querés tocar un poco? Pero vos querés hacer cualquier cosa, dame, por favor. Pero vos te pensás, sos tremendo, ¿eh? Y yo tengo un tambor ahí, tengo a Chabela acá, es una de las primeras tocadoras. A ver, espera. ¿Qué puedo cantar? Bueno, al fin no voy a cantar otra O sin vez. cantar, puedes tocar sin cantar si querés. No puedo ser, no quiero ser un simple muñeco de papel. Y de venirlo prender sin saber qué destino tendré. Esclava soy y en los días que vivimos hoy sigue habiendo esta cruel represión, pues negro es mi color. Hoy cantaré libre, yo quiero ser, no un muñeco de papel. Oh, esclava soy y en los días que vivimos hoy sigue habiendo esta cruel represión, pues negro es mi color. Sigue habiendo esta cruel represión, pues negro es mi color. Ya. ¿Qué querás? ¿Qué querás? Y Juan ahí haciéndote el repique de costadito. Juancito, yo Juancito lo conozco desde antes de nacer. Yo soy amiga de la madre de él, perdón. Divino. Gente que se conoce generación tras generación. De Ancina también, Juan. Sí, la mamá, sí, claro. 1032, vive mi abuela. Ahí va, también de Complejo. Sí, también de ahí. Mi Ahí madre va. nació ahí también. Ahí va. Bueno, ha sido un placer tenerlos por acá. Quiero recordar que van a estar tocando el próximo jueves 25 de junio a las 20:30 horas en la Sala Camacuá. Bellísima sala, pero no este formato reducido, sino que van a ir con tutti, van a ir con banda, son como 14. Déjame contar cuántos Sí. somos. Empezar. Ale Luzardo en la guitarra, Maxi Clerici en el bajo, Fernando Goicoechea en el teclado. Los tres tambores son Juancito Álvarez, Leroy Pérez, Diego Paredes. Los Una coros. crema de Ancina tenés ahí. Los coros son de Mael Ortiz, Tamara Correa, Edison Paredes, Valeria Vega. Me faltan los vientos. Lucas Leza. Así. Lucas Leza. Leo Méndez, ¿no? Leonardo Méndez Guillermo Olivera. y ahí está. Y bueno, y yo. Un cuadrazo, la mitad de los que nombraste tienen carreras propias, Sí, son sí. compositores, compositoras. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Ya hicimos la convocatoria, entonces jueves 25 a las 20:30 horas en la Sala Camacuá. Esto que escucharon, pero en versión amplificada con un bandung. Gracias por haber venido. A la música me llueve. Gracias a vos por invitarnos. La música nos llueve. Para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. ¿Por qué el moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo.